que vayan tomando sus asientos y llamándose a silencio si quieren escuchar, si quieren conversar. Está la calle, hay muchos lugares muy lindos, el río, así que no sería el ámbito propicio para conversar ahora, ¿sí? Bueno, vamos a dar entonces inicio a la conferencia de cierre del Congreso. Y aquí tenemos a Omar García Brunelli, a quien me da mucho gusto presentarlo, y voy a leerles, para quienes no lo conocen bien, una reseña biográfica. El doctor Omar García Brunelli es licenciado en música, especialidad en musicología por la Universidad Católica Argentina y doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la maestría en musicología del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes y también del magíster en musicología latinoamericana en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Se desempeña como investigador en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, donde dirige el programa Antología del Tango Rioplatense. Colaboró con artículos sobre música popular y tango en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, el New Grove Dictionary of Jazz, la Continuing Encyclopedia of Popular Music y la Oxford Bibliography Online. Compiló los volúmenes Estudios sobre la música popular, Estudios sobre la música de Astor Piazzolla, de Volumen Musical, El Mudo del Tango, 8 estudios sobre Carlos Gardel, del Instituto Nacional de Musicología, y publicó Discografía Básica del Tango de 1905 a 2010. Sus historias a través de las grabaciones, también en Volumen Musical, como la música de Astor Piazzolla, y en coautoría con Carlos Curi ha publicado recientemente El Octeto de Buenos Aires de Astor Piazzolla, Ocaso y Resurrección del Tango en la década de 1950, a través del Instituto Nacional de Musicología, y con la colaboración o en coautoría con Horacio Osborno, el reciente libro del año pasado, Rollos de Tango, la era de las pianolas en Argentina y las interpretaciones de Agustín Bardi para autopianos. También es docente en la Escuela Codarts de Rotterdam. Y sin más palabras mías, las dejo con Omar, que hará su presentación. Muchas gracias, Hernán. Buenos días, gracias por estar acá. Quería agradecer a la organización del Congreso, a la Asociación Argentina de Musicología y el Instituto Nacional de Musicología por la invitación para esta conferencia, y a la Escuela de Música, el profesor Gabriel Data y al profesor Alejandro Villa de la Facultad de Humanidades y Artes. Escucho casualmente una nueva versión del tango de Roxanne. Originariamente una canción de Sting grabada con The Police en 1978, retomada para la película Moulin Rouge de 2001, con una fusión de Roxanne con Tanguera de María Mores y arreglos del compositor Frederick Armstrong. Esta nueva versión de 2025, de producción espectacular, con orquesta de cuerdas, la participación de Sting, coro, solistas importantes, oficial vídeo en YouTube y publicada como sencillo en plataformas, respeta los arreglos de Armstrong, que es quien debe haber empleado el estilema de tango moderno que aparece en la introducción y el acompañamiento. Lo escuchamos y comparamos enseguida cómo lo usaron Astor Piazzolla y Horacio Serrano. La versión de Salgado. Y una incorporada totalmente de Piazzolla.
Seguramente el compositor escocés que hizo el arreglo del tango de Roxanne debe de haber escuchado a Piazzolla, de quien tomó ese gesto. Y Piazzolla absorbía a su vez ese estilema, una suerte de riff tanguístico, de Salgán. Este esquema de influencia de Salgán en Piazzolla se puede rastrear porque Salgán lo emplea en la grabación de 1957 que escuchamos. Piazzolla aplica luego ese riff en 1958 en el jazz tango que elaboró en Nueva York y después lo sigue usando esporádicamente. Los viajes intercontinentales que hace este estilema los podemos detectar a través del análisis de las grabaciones y las circunstancias históricas que las rodearon y dan cuenta, sobre todo, del amplio alcance de la música del bandoneonista. Esta recepción de Piazzolla me da pie para hablar de otra fórmula que incorpora de la práctica salganiana y que es muchísimo más importante porque se vincula con el proceso creativo que lo condujo desde el tango tradicional hasta el nuevo tango. Este proceso comenzó en 1950 y le llevó 10 años, pasando por varias etapas. Primero compone sus 5 tangos modernistas en Buenos Aires, luego amplía ese concepto y su performance como solista con cuerdas en París. El regreso a Buenos Aires trae la creación del Octeto de Buenos Aires y finalmente la experiencia en Nueva York de 1958, la invención del jazz tango, último eslabón con el que al regresar a Buenos Aires en 1960 comienza definitivamente con el nuevo tango. En el inicio de este proceso, con los primeros tangos modernistas, ocurre la filtración salganiana esencial en la obra de Piazzolla. En 1954, Astor compuso Lo que vendrá, y Salgán un tango muy original e innovador, tal vez el más representativo de sus composiciones, A fuego lento. El motivo inicial de ambos tiene una estructura similar y una contracción rítmica final que termina en síncopa, que tal vez sea el fragmento más pregnante de esos motivos. Ambos grabaron sus temas en 1954, pero por varias razones no se puede determinar a ciencia cierta cuál de los dos escuchó primero al otro, ni tampoco quién lo grabó primero. Pero yo creo que la idea original fue de Salgán y Astor la incorporó y la convirtió en un pilar de su trabajo futuro. Salgán, en cambio, nunca la volvió a usar. Escuchamos los motivos. Reconozco que interpretar de esta manera el parentesco y la procedencia de los motivos puede ir en contra del principio de economía y simplicidad que postula Umberto Eco para evitar una sobreinterpretación. Sería más fácil decir que fue Piazzolla quien ideó ese diseño, porque luego sistematizó su uso, y Salgán era influido porque solo lo empleó una vez, pero hay motivos para justificar lo contrario. Ambos actuaban en la misma escena. Piazzolla dirigió su primera orquesta típica en 1943 y Salgán en 1944. Los arreglos de Salgán eran complejos, con pulsaciones implícitas, sutiles cambios de tempo, muchos contratiempos y ataques desplazados, y seguramente para los auditores promedio la densidad de eventos musicales de sus arreglos proveía demasiada información comparándola con los mejores estándares de la época. Salgán grabó 110 temas con la orquesta típica hasta 1969, sin variables estilísticas, y es muy difícil encontrar en él influencias inmediatas. Su estilo es muy personal y solo se lo puede ubicar en términos generales dentro de la línea progresista. Las versiones de orquesta típica de Piazzolla, en tanto, compartían la difícil recepción de las de Salgán y eran muy originales, bandoneonísticas, poco bailables y con un gran despliegue de variantes rítmicas. Piazzolla quería revolucionar el género. A Salgán solo le interesaba tocar el piano y rodearse de un entorno para eso. Su estilo era muy maduro y nunca lo cambió. Piazzolla consideraba que la innovación en los años 40 estaba en manos de ellos y se sentía en competencia con Salgán. Años después admitió con poco énfasis cierta influencia de Salgán, quien lo ignoró al punto de no tocar jamás una composición suya. Estudiando hoy ambas producciones, las encontramos valiosas y modernas en el entorno, pero las de Salgán son mucho más sofisticadas. La confirmación extramusical de la recepción que Piazzolla hizo de Salgán
viene muchos años después. En 1988 se organizó un encuentro de conciliación entre Astor y muchos de los músicos de tango con los que se había peleado a lo largo de los años, en la estéril discusión generada en torno a la autenticidad tanguera de su obra. Ahí se encontró con Salgán, que estaba temeroso de recibir un desaire. Por el contrario, Piazzolla fue cordial. Según sus biógrafos dijo: cuando yo escuchaba las cosas que hacía Horacio Salgán, pensaba, ¿cuándo voy a poder hacer yo algo así? Más directo es el testimonio de Leopoldo Federico, que podemos escuchar en esta entrevista. Yo me acuerdo que Salgán habló y Piazzolla, cuando habló Piazzolla dijo, yo tocaba en el Tibidabo, en Pichuco, y Salgán estaba tocando enfrente en el Tango Bar, es cierto. Yo toqué con Salgán ahí también. Y si supiera las veces que me crucé para escuchar algunos de sus arreglos y algunas cosas de afané, dijo, haber dicho eso, Piazzolla, yo creo que Salgán casi se muere. Bueno, Piazzolla no logró algo similar a la perfección de Salgán con la orquesta típica. El impulso superador le llegó por el lado de su formación académica, cuando desarrolló toda su producción con orquesta de cuerdas y los arreglos vanguardistas del Octeto de Buenos Aires. Y mientras tanto ya estaba elaborando materiales que tenían su origen en la idea de Salgán, en el motivo del fuego lento. Estamos así en presencia de una recepción productiva, como diría Muck Grunewald. En este caso, a Piazzolla el gesto salganiano le sirvió no solo para crear varias piezas sobre la base de ese motivo, sino también para organizar una nueva estética, cuando disemina el gesto melorítmico en la construcción de su nuevo tango. Estas ideas y conclusiones surgieron de la escucha analítica de unos 200 registros fonográficos de Salgán y de Piazzolla, realizados entre 1950 y 1969. Y es el primer ejemplo que quise traer a cuento en esta exposición para mostrar la importancia de detectar las instancias de recepción y los mapas estilísticos del tango para comprender las transformaciones del género. Encontré la necesidad de nombrar ese gesto como contracción rítmica del nuevo tango porque termina resultando esencial para identificar buena parte del estilo piazzoliano. Hace lo mismo Diego Madueri cuando en su tesis utiliza la categoría de segmento temático cantado para analizar el estilo musical de Charly García. Del mismo modo, Irma Ruiz y Néstor Señal pergeñaron un esquema analítico para explicar la construcción formal en el tango, que comprende motivo, frase, cláusula y sección, con el motivo como elemento generador de todo lo demás. Nombres o categorías nuevas para identificar fenómenos existentes en las músicas estudiadas, evitando aplicar esquemas de otros marcos o realidades. Eso no implica descartar cualquier metodología adicional a la que se pueda recurrir. Kofi Agawu dice que cualquier análisis musical, cito, agudiza el oído del oyente, mejora la percepción y, en el mejor de los casos, profundiza en la apreciación. El escrutinio detallado e intensivo de una obra nos pone en estrecho contacto con el material musical, dejando al analista permanentemente transformado por la experiencia. Ninguna audición posterior de la obra puede dejar de reflejar esta nueva y acrecentada conciencia de sus elementos. Con el análisis puntual y el estudio cronológico confirmamos que Piazzolla sistematizó el uso de la contracción rítmica del nuevo tango. Por supuesto, y dándole la razón a Agawu, empecé a escuchar el artilugio melorítmico por todos lados y también a notar su ausencia, que delata pudores o militancias anti-Astor. Al resignificar el gesto que para Salgán fue solo una solución a algo que se le presentó en una pieza, tal vez introdujo uno de los creative misunderstandings que propone Harold Bloom. Cito, la historia de la poesía, dice, es considerada como imposible de distinguir de la influencia poética, puesto que los poetas fuertes crean esa historia gracias a malas interpretaciones mutuas, con el objeto de despejar un espacio imaginativo para sí mismos. Abordando ahora una mirada más panorámica, sabemos que el tango es un género bien definido e identificable, pero no hay un solo tango. En su interior conviven estilos y formas de pensarlo que fueron cambiando durante más de un siglo. No es lo mismo el tango de 1910 que el de 1950, y al mismo tiempo
Comparten muchas cosas, el ADN, el repertorio, una cierta filosofía y algo un poco sectario. Puede ser muy complejo, pero proviene de orígenes simples y humildes, con características que persisten aún en las más elaboradas versiones. Por eso, la cita de Celedonio Flores en el título de esta charla. En ese verso y en lo siguiente de ese tango se mezclan lo más popular del género y la elaboración poética sensible al modernismo literario, culto y decadente. Escrito para Rosita Quiroga, que lo grabó en 1926, aúna la sencillez del canto con guitarras y la densidad técnica y emocional de los grandes intérpretes que solo con esos simples recursos pueden equiparar a intrincadas orquestaciones en grado de tanguismo. Voy a exponer una serie de casos en los que podemos ver reflejados estos aspectos que atraviesan el género en diversos momentos. Comencé antes con uno referido a Piazzolla, porque he llegado a considerar que su obra funciona como una suerte de fuerza centrípeta en la historia del tango, al subsumir en sí casi todo el pasado del género y dejar planteado mucho de su futuro. Las diversas estéticas del tango surgen del estudio de los estilos. A través del análisis musical se pueden identificar estructuras e influencias, desentrañar casos atípicos, interconectar hallazgos e indagar algunas de sus poéticas. El objetivo del análisis es comprender el género desde una mirada integral que abarque su configuración íntima más allá de las épocas. Los casos que traeré ahora surgen de una experiencia de aprendizaje personal, pero incluyen aportes de colegas que trabajan en el mismo campo o desde otras disciplinas. El primero que realiza una suerte de mapeo estilístico del tango es Horacio Ferrer. A grandes rasgos funciona bien para comprender la trama de influencias en el tango. Estas versiones panorámicas son útiles para desglosar el entramado estético, pero si se trata de encontrar el origen de algunos recursos, hace falta ir a los pequeños detalles, a veces buscándolos, otras veces aparecen casualmente. Por ejemplo, el efecto denominado látigo en el violín parece haber sido creado por Tito Roccatagliata, el primer violinista influente del género. Tito tocó con Roberto Firpo hasta 1916. Cuando se fue, ingresó en su lugar Cayetano Puglisi, a quien Firpo tuvo que enseñar los secretos de la interpretación del violín en el tango. Es decir, le explicó cómo tocaba Tito. Esta información, tomada del perfil biográfico de Puglisi, podría parecer intrascendente, pero al escuchar las grabaciones de Cayetano Puglisi encontramos el efecto del látigo claramente en Bachicha de Alonso, grabado en junio de 1930. Luego, escuchando las grabaciones de la Orquesta Típica Select de 1920, donde el violinista es Tito, vemos que se luce con su látigo en varios tangos, como por ejemplo en la grabación del Rodeo, y podemos asociarlo inmediatamente con el mismo efecto que aparece en su continuador en la orquesta de Firpo, y así datar el origen de la práctica alrededor de 1916. El hallazgo surge de escuchar 40 grabaciones de la Orquesta Típica Select y 60 del sexteto de Puglisi. Primero la versión del Tito. Otro caso es el del origen de las variaciones a bandoneón tan comunes en el tango, casi inevitables, detestadas por algunos y festejadas por otros. Julián Peralta las define como una densificación rítmica de la melodía, llevándole a un ritmo casi excluyente de semicorcheas. Usualmente la variación se construye como reexposición de una de las melodías del tango. Es común que se ubique hacia el final del arreglo, cumpliendo en muchos casos la función de clímax. La invención de las variaciones, según Ferrer, quien dice recibir la información por tradición oral, correspondería a Arturo Bernstein,
que vivió entre 1882 y 1935. Es difícil aceptarlo. Parecería ser que cualquier innovación técnica en la interpretación del bandoneón se debería a Bernstein, de quien se dice que tenía una sólida formación musical. La cuestión es que no toca variaciones en los registros de su quinteto en 1917. Creo además que no cuadraban en el estilo de la Guardia Vieja. Lo más probable es que el recurso lo haya inventado Pedro Mafia. Es lo que sugiere Oskar Zucchi en su monumental trabajo sobre los bandoneonistas, pero no hace referencia a ninguna grabación. El autor transcribe una entrevista a Mafia realizada por León Menarós. Le pregunta si él había sido el inventor de las variaciones y Mafia responde que en los años 20 le gustaba hacer contracantos como solían hacer los violines. En su respuesta Mafia dice contracanto, no variación. Pero no es un error, es como si considerara que las variaciones, que suelen estar en primer plano, fueran en aquel momento un tipo de contracanto, que por lo general suena en segundo plano. Se comprende cabalmente lo que quiere decir cuando escuchamos el tango La Tranquera, grabado en 1925 por el sexteto de Julio de Caro, en la que la melodía está a cargo de un bandoneón en el registro medio, Laurens, mientras el otro bandoneón, Mafia, toca una variación en el registro agudo en segundo plano, como si fuera un contracanto. A partir de ese hallazgo puedo afirmar que es sumamente probable que Mafia haya sido quien comenzó a tocar variaciones que luego adquirieron un papel destacado en las orquestas. Haberme topado con esta, que tal vez sea la primera variación grabada por un bandoneonista, fue una serendipia, porque encontré este caso raro, seguramente el origen de la práctica, mientras trataba de discernir las diferencias estilísticas de la interpretación bandoneonística de Pedro Laurens y Pedro Mafia, escuchando sus participaciones en los registros del sexteto de Julio de Caro entre 1924 y 1926. Aproximadamente 140 registros de 78 RPM, porque estaba estudiando el estilo de Pedro Mafia por mis propios medios, más allá de las descripciones proporcionadas por los ensayistas del tango. Podemos también indagar algún antecedente para el gesto de Cergán en la historia del tango. Una protoconfiguración de la contracción rítmica la encontramos en la antología del tango, donde es observada por Jorge Novatti como una picardía rítmica, que aparece en varios ejemplos de esa antología, pero que el autor no atina a adjudicar a una muy probable prosapia afroamericana. A su vez, ese pequeño gesto tiene relación con el tipo de fraseo propio del tango que se establece en la interpretación. Hoy concibimos que en ese fraseo tan generalizado resulta de la manera que eligió Gardel para cantar el tango, fuertemente relacionada con el acento del habitante de Buenos Aires y luego copiada por los instrumentistas, especialmente en el sexteto de Julio de Caro y desde ahí a todo el género. Horacio Ferrer y Luis Adolfo Sierra, los dos principales estudiosos que abordaron seriamente la historia del tango con sensibilidad musical intuitiva, en 1960 y 1966 respectivamente, dan cuenta del fraseo y sus síncopas, pero con muy poca precisión como para comprender cabalmente su naturaleza, fenómeno que se extiende por lo menos desde 1917 hasta nuestros días. La verdadera capacidad de circunscribir el fenómeno sin ambigüedades, anclando la explicación en términos musicales, proviene de la musicología. Un indicio iluminador lo proporciona Martín Kundowski, que se refiere a las distorsiones rítmicas de los cantantes, el rubato, como llegar al final de una frase más rápidamente de lo requerido, dando así una sensación de ansiedad, como si la persona estuviera perdiendo el control de sus propias emociones. Uno de los efectos de este modo de cantar casi recitado es una síncopa altamente irregular. Kundowski destaca el efecto expresivo de este énfasis rítmico y pone como ejemplo, justamente, los motivos de Fuego Lento y Adiós Nonino como manifestaciones de ese rubato en su versión instrumental. Y desde luego, otro antecedente de la musicología es el de Ramón Pelinsky,
que delimita los efectos excesivos del rubato y lo asocia al acento de la población portadora del tango como manifestación popular autóctona y afirma que se acerca notablemente a la entonación del valor porteño. Obviamente, estas percepciones del fenómeno de la construcción rítmica y el fraseo, que abarcan ejemplos desde el principio del siglo XX hasta la conclusión Piazzolla-Sargani, se originan en reflexiones y análisis musicales hechos desde la musicología, atando cabos, pesquisando influencias a través de los cronistas también, pero siempre buscando la confirmación en la música, escrita o grabada. Nótese el tremendo peso de la decisión estética tomada por Carlos Gardel en 1917, cuando graba el primer tango que canta, Mi noche triste, y elige frasearlo con su acento. La recepción productiva del canto gardeliano incidió llamativamente en los estilos instrumentales y de ahí en más el rubato de una u otra forma dirimió la estética entre progresistas o tradicionalistas, decarianos o precedianos, gardelianos o no gardelianos. El tópico del tango negro, o para decirlo con mayor precisión, la influencia afroamericana en la gestación y desarrollo temprano del tango, es un tema para el que los antecedentes musicológicos, prácticamente solo la antología del tango y Carlos Vega, no nos aportaban más que negación. En el extremo opuesto, Robert Farris Thompson, un respetable académico norteamericano, experto en arte africano y entusiasta bailarín de tango, o Juan Carlos Cáceres, buen pianista de tango que explotó los ribetes marítimos de la milonga, por poner dos ejemplos, consideran que el tango es directamente afroamericano. La realidad suele estar a mitad del camino. Trabajar sobre la cultura afroamericana con Luis Ferreira Matos me abrió un panorama teórico moderno con investigaciones y tratados que me llevaron a concluir la existencia evidente de un componente afroamericano en el origen del tango, bastante fuerte en el inicio y un poco diluido en el tiempo, aunque resiliente a nivel estructural de la música, más allá de que fuera tocada por inmigrantes europeos y no por afrodescendientes, salvo pocas excepciones. No creo por eso que Jorge Novatti e Irma Ruiz hayan obliterado el proceso de la participación del afrodescendiente en el origen del género, aspecto que era poco visible, en verdad, con los elementos que manejaban en el momento de concluir la redacción del primer volumen de la antología del tango en 1975. Una de las características fundamentales del tango del principio del siglo XX, seguramente un residuo afroamericano, es el funcionamiento de dos capas contramétricas en melodía y acompañamiento, aspecto que comienza a diluirse con el abandono del ritmo de habanera. No hay otro género como el tango influyente sobre todo el país durante tanto tiempo. Florencia Garramuño plantea que el tango se transforma en las décadas del 20 y 30 del siglo pasado en representativo de lo nacional, aspecto que se enfatiza a través de la percepción del tango como primitivo, exótico. Las vanguardias de esos años realizaron sobre el tango una estrategia para elaborar ese carácter primitivo y sensual como una marca de la modernidad. La transformación del sentido de lo primitivo y su asociación a rasgos modernos converge así en la construcción de una modernidad en la cultura latinoamericana. El prestigio cultural y popular que adquiere el tango se refleja en la intensa presencia del género en las provincias, no solo por la difusión radial o las giras de los artistas. Más allá de la discusión por el centralismo cultural en Argentina, estudios académicos recientes revelan el desarrollo local del género en diversos puntos neurálgicos. Las tesis de Ana Belén de Isandro y Mauricio Pitich, ambas de 2020, indagan la vida del tango en las provincias de Córdoba y de Santa Fe respectivamente. Las dos muestran el consumo local del género, pero además indicios de reterritorialización, en el sentido que le confiere Ramón Pelitzky al tango nómade. Ambos encuentran que en algún momento el género reterritorializado desarrolla variantes locales. Omar Corrado también sugiere la existencia de reterritorializaciones genéricas provinciales cuando el tango es versionado desde otros géneros o intérpretes fuera del campo del tango. Más interesante aún es la mención en un trabajo de Lisandro y María Montes, leído en este congreso, sobre tango y cuarteto en Córdoba, no solo de cierta vecindad de origen para el cuarteto, por la convivencia del tango con las orquestas características,
sino también la existencia de lógicas de trabajos similares y la migración de músicos entre ambas escenas, que repercutió en la elección de tópicos líricos, recursos compositivos de arreglo y formas de ejecución que muestran la interrelación entre ambos géneros musicales. No me voy a ocupar del tango nómade y sus arreglos internacionales, que suelen ser virtuosos e interesantes, pero llama la atención la universal presencia de milongas y cierta tendencia a la transformación del género en un producto básico comercializable que puede alcanzar ribetes bizarros. Este aspecto internacional del tango, vinculado con el exotismo y el aura pasional que carga, ha sido desarrollado por Marta Savigliano. Una prueba de esto la hemos presenciado en un congreso del año pasado, Tango in the Humanities Conference, realizado en la Emory University de Atlanta. Una de las participantes, Anaí Viladrich, profesora de Sociología y Antropología en la City University of New York, presentó un trabajo en el que estudiaba el tango como producto internacional, como un commodity, y nos sorprendió a todos por un ejemplo que encontré investigando los discursos sobre el turismo dirigido a Argentina. Como ven en el slide, cirugía estética con look de tango, trasplante mamario y paquete turístico de tango que combina 7 días de estadía y clases privadas de tango con implantes de silicona aprobados por la FDA. En un nivel más simbólico. Nicolás Barchowski, por caso, ha propuesto que en gran medida el sonido del tango es el resultado de la imposibilidad de la orquesta típica de lograr la sonoridad pura que es el ideal de la orquesta sinfónica. Ello es así porque cuerdas, piano y bandoneón difícilmente logran una afinación exactamente igual. El piano puede no estar en la 440, el bandoneón sufre en la exactitud de sus alturas por el desgaste en la afinación de las lengüetas y las cuerdas se acoplan a la altura de uno u otro o promedio. El autor concluye así que en el centro de esa amalgama de instrumentos de afinación fija y afinación libre yace la imposibilidad de una armonía en perfecta afinación, por lo que habría una inestabilidad de origen en el timbre de la orquesta típica al incorporar un componente de ruido fundamental que expande su tensión a la música. Barchowski encuentra que posiblemente el desacuerdo básico que yace en el timbre de la orquesta típica encuentra su correlato en las oscilaciones temporales que distinguen al género, la proliferación de rubatos, accelerandos y otras irregularidades rítmicas que tendrían así su origen en un timbre definido por su inestabilidad. Postula que este desequilibrio intrínseco del timbre lograría así trascender su mera materialidad para tener un impacto en el género mismo, ayudando a definirlo. La idea inicialmente me resultaba contradictoria. El timbre de la típica surge de la superposición de texturas y el rubato aparece en el desarrollo lineal, melódico. Pero luego comprendí que eran equivalentes como anomalías, tímbrica una, rítmica la otra, y que ambas contribuían a descifrar partes del genoma del tango, a secuenciar la cadena de ADN del género, que parece que es en parte lo que estamos haciendo. Entramos así en un plano simbólico en el cual podemos asociar timbre con fraseo y desde ahí comprender por qué las letras del tango casi siempre funcionan mejor cuando tienen un poco de lunfardo, al que podemos considerar además como una cierta anomalía con respecto al uso casi sin excepciones del lenguaje depurado en las canciones criollas y en los valses. También considero que el timbre de la orquesta típica participa en la definición de las corrientes estilísticas. A partir de la incorporación de los arreglos en las orquestas, aun cuando fueran acuerdos previos, no escritos, hay quienes pretenden atenuar el efecto de ruido, por ejemplo, agregando cuerdas y limitando el protagonismo de los bandoneones, como Osvaldo Fresedo. Otros lo intensifican, como Julio De Caro, agregando más ruido aún con el tipo de arreglos. Mencioné recién al lunfardo como anomalía. Su presencia en el tango merece ser atendida porque, como afirma Daniel Antoniotti, en la comunicación oral,
La elección calculada de uno o varios términos lunfardos tiene un marcado matiz afectivo. Crea un registro coloquial con un valor enfático agregado de cierta intimidad local, con un alto valor simbólico que refuerza sus capacidades expresivas de modo sugerente e inefable. Hay quienes dicen, como idea Vilariño, que las letras de tango funcionan mejor con algo de lunfardo, con cierta restricción. Según la autora, el límite canónico sería el del tango El Ciruja, el que comienza con ese verso como con bronca y junando, que incluye 30. Más lunfardismos en una letra podrían distorsionar el propósito original y llevar el efecto hacia el lado del grotesco o lo cómico. Otra autora, Rosalba Campra, agrega que en las letras la mención al tango, a sus locaciones, personajes y ciertas temáticas como el turf y los naipes también funcionan como connotadores del aura tanguera. La ausencia total del lunfardo, sin embargo, no anula la interpelación que las letras ejercen sobre el auditorio con las competencias necesarias. Hay un área temática, de tono, propias del tango, de su historia, su tradición, que admite sin problemas el lenguaje depurado. Julio Schwarzman declina de las definiciones. Propone que son tantos los factores que es el combo lo que determina una letra de tango, ni el lunfardo, ni el arrabal, ni el tema del amore o cualquier otro tópico. Es una complejísima combinación la que daría el tono de una letra de tango y privilegiar uno u otro sería muy riesgoso. El lunfardo es, entonces, otra anomalía regulada que podemos asimilar al fraseo y el timbre y cuando funciona bien tiene el poder de interpelar con la misma potencia que un rubato tanguístico o un despliegue tímbrico. Es innecesario aclarar que esta breve incursión en el mundo de las letras de tango es una absoluta simplificación de un asunto harto complejo, pero que el estudio de la relación texto-música que puede derivarse tiene riquísimas posibilidades. Este abordaje nos lleva a otro aspecto importante del género, sus versiones de la conjunción vocal-instrumental. En ellas también hay una estética contrapuesta, más o menos fraseo, según el carácter del cantor y con qué orquesta esté asociado. Este aspecto del rubato tanguístico en el canto se refiere más a los cantores, porque las cancionistas, por lo menos las de la era clásica, son menos proclives a dejarse llevar por los arrebatos del fraseo. Nuevamente, Gardel es el iniciador de una tendencia anómala en el comienzo del tango cantado, no solo por su fraseo, como antes comentaba, sino también porque eligió las guitarras para acompañarlo, práctica no tanguera sino criollista, y por los asuntos rayanos en los prostíbulos de las letras de los primeros tangos que grabó. Después se incorporaron todo tipo de asuntos, pero en el inicio hubo un impulso que provino del lado más salvaje del género. En la historia del tango hay distintos grados de intensidad tanguística, que no tienen necesariamente que ver con los estilos. Podemos encontrar alejamientos de esa intensidad, como por ejemplo en los comienzos de la década del 30, cuando el tango buscaba recomponerse luego de la crisis incorporando algunas características internacionales, y así podemos escuchar una versión del hit internacional Isla de Capri por Osvaldo Fresedo, bastante volátil con respecto al eje del tango. Tigre Viejo, en la versión del Sexteto de Bardaro en 1934, tensa la inteligibilidad de la melodía con medios expresivos del tango a extremos pocas veces encontrados. Otro aspecto que podemos tomar en gradaciones es el de la complejidad, que al igual que la intensidad es algo que atraviesa transversalmente todas las escenas del género, más allá de los estilos o corrientes. Gardel, cantando con guitarras, es una cumbre del tango y esas versiones requieren de gran habilidad artística. Pero el tango es muy longevo y pasó por muchos estilos y formaciones, y también sabemos que no es lo mismo un arreglo del Octeto Buenos Aires de Piazzolla que esas versiones de Gardel o una buena cancionista con su guitarra.
En intensidad tanguera pueden ser equiparables, pero en complejidad, habilidad y conocimientos puestos en juego hay una notoria diferencia. No planteo esto como juicio de valor, sino como una posible manera de constatar la realidad técnica. Suele ocurrir que la cancionista supere en tanguismo a muchas orquestas. Albert García Arnau desarrolla el concepto de alta cultura popular que podemos tomar para explicar la intensidad tanguística y su complejidad. Afirma que la hegemonía del régimen cultural clásico, en el que la alta cultura es considerada como un ente definido por cuyas fronteras son claras y donde se conforma un canon estético y de valorización vinculado con la cultura de élite, en el caso de la música y la música clásica, comenzó a quebrarse en los 60 cuando se cuestionó la separación entre alta cultura y cultura popular, dando lugar a abordajes más matizados y complejos. Comenzó entonces una producción mixta, alojada en el espacio intermedio que antes separaba la alta cultura de la cultura popular, y que el autor llama alta cultura popular. Con esta caracterización podemos incluir el nuevo tango de Piazzolla, pero también la obra de Rovira, las orquestaciones de Salgán y la práctica performativa de la orquesta de Pugliese. Podemos ampliar mucho esta enumeración. Y producciones del tango actual de alta complejidad y tanguismo intenso. También considero que podemos aplicar el concepto retrospectivamente a la década del 20 con Julio De Caro, a la década del 40 con Troilo y Pugliese y los demás próceres de la época de oro. Alta cultura popular, complejidad e intensidad tanguera podrían también subsumirse en la cuestión de la intencionalidad simbólica. En los comienzos de nuestras investigaciones en el Instituto Nacional de Musicología sobre la Guardia Nueva, resultaba apabullante la uniformidad de la performance de los conjuntos de la Guardia Vieja, la ausencia de estilos diferenciados, todos tocando de la misma forma. Hasta que aparecen las grabaciones de Eduardo Arolas de 1917. En ellas Arolas busca un sonido más empastado y una interpretación cuidadosa y muy expresiva. Hay al respecto, además de las grabaciones, importantes testimonios de músicos que lo escucharon o tocaron con él. Rodeado por la indiferenciación performática de los cuartetos iniciales, en Arolas encontramos una voluntad de comunicación estética que se traduce en esas versiones más pulidas que interpelan al oyente con mayor intensidad. Lo que escuchábamos era una intención diferente. Para individualizar esa especial dedicación en el logro de resultados estéticos más pregnantes, comenzamos a ampliar la categoría de intención. Con el tiempo se redondeó la intención simbólica. El antropólogo John Thompson destaca el aspecto intencional dentro de las características de las formas simbólicas. Un sujeto productor de una forma simbólica, Arolas interpretando con su conjunto un tango propio, puede cargar con más o menos significación a esa forma intencionalmente. La intencionalidad simbólica se refiere a que algunas de las partes de la estructura, como la melodía o el acompañamiento, son expresiones significativas que los receptores entenderían como un tango, pero la performance de Arolas les agrega algo adicional en la expresión musical y en la connotación del personaje, performativamente el tigre del bandoneón. Quedaría claro entonces que una visión panorámica de las estéticas del tango debería estar fundada en el análisis musical, con el que deben colaborar numerosos aspectos simbólicos, performáticos y performativos. Afinaciones, fraseos, yeites, gestos que aparecen y desaparecen, orígenes, intensidad tanguística, complejidad musical, el canto, la relación texto-música, la connotación afectiva del lunfardo y su comparación con el rubato, la comprensión del estatuto de alta cultura popular y la intencionalidad simbólica. Estos, así como otros aspectos que no he mencionado, cuestiones de recepción, de sociabilidad, estudio de género, su incidencia como factor identitario o los llamados tangos juntos, hacen del tango un terreno fértil y muy satisfactorio para la investigación, tremendamente vasto, pero que suele retribuir con creces los esfuerzos que se le dedican. Para terminar este recorrido, deliberadamente fragmentario, recurro otra vez a Piazzolla para mostrar que en el tango contamos con, por lo menos, un compositor con la relevancia suficiente como para considerar que su última etapa creativa puede entenderse como estilo tardío. Adorno se refiere a las obras tardías de artistas importantes en su célebre artículo escrito en 1934, Spät still Beethovens.
Esa idea dorniana dio lugar a un trabajo póstumo de Edward Said, El estilo tardío, que se centra en grandes artistas que adquieren un nuevo lenguaje cuando se acerca el final de sus vidas. Pero ese lenguaje, independientemente de la edad, afirma Said, no sobreviene como armonía y resolución, sino como intransigencia, dificultad y contradicción no resuelta. Las obras y el pensamiento tardíos expresan una tensión no serena y no armoniosa, y una suerte de productividad deliberadamente no productiva. Juan Francisco Sanz lo resume así, cito: el estilo tardío representa la renuncia explícita a la cómoda aceptación social y al goce del prestigio ganado con mucho esfuerzo, la asunción consciente del riesgo a no ser comprendido, de decir cosas vergonzosas, de intransigencia frente al zeitgeist y a las modas intelectuales, en decir lo que se le ocurre sin importar la opinión circundante, en obstinarse en ponerle las cosas difíciles a todo el mundo. En los últimos años de su vida, Astor Piazzolla compuso un grupo de obras, principalmente las Tres Camorras y las piezas dedicadas al vibrafonista Gary Barton, que se distinguen por una elaboración libre e iconoclasta respecto de su propio estilo. Es algo nuevo, pero no un proyecto en desarrollo, como en otros momentos fértiles de su trayectoria, sino como un punto de llegada. La música es intrigante, interpela así al oyente habitual del compositor y desconcierta al auditor desprevenido. Su estilo descarnado, el contrapunto denso y las ideas musicales, a veces abruptas, otras sorprendentemente amables, exigen una escucha y valoración específicas. Unidas a muchas otras piezas funcionales al cine o al teatro, fueron consideradas por el propio compositor como música absoluta. Para establecer las características del estilo tardío, hay que hacer previamente el estudio del estilo corriente que define al compositor maduro. En el caso de Beethoven, Adorno dejó indicios breves que fueron retomados en extenso por Rose Subotnick y Max Paddington, entre otros, pero que Michael Spitzer investigó a fondo en su libro Music as Philosophy. Allí se comprende por qué, por ejemplo, un trino largo en una de las últimas sonatas para piano de Beethoven podía resultar tan desconcertante para los entendidos. Ese trino hubiera sido insólito e inaceptable en el segundo período de Beethoven para quienes lo conocen en detalle. ¿Cómo considerar que en sus últimos años que se desentendiera del público y estableciera, como dice Said, una relación contradictoria y alienada con él? Sí, como afirma Adorno, en la historia del arte las obras tardías son las catástrofes. Lo catastrófico de estas obras tardías de Piazzolla es que promueven en parte la disolución de su propio nuevo tango, reformulando la estructura, desarticulando sus propias convenciones y desarticulando sus propias convenciones después de haber ignorado en gran parte las del tango tradicional durante su etapa de afianzado tango nuevo y apartándose de las expresiones con las que ya había conquistado al público. Observamos, por ejemplo, su recurrencia a los ostinati, que oculta en parte las secciones contrastantes con las que lo compensa y dan una idea de monotonía cuando en realidad los varía permanentemente. Desfuncionaliza algunas convenciones propias del tango, como por ejemplo el arrastre, un impulso de anacruza para comenzar un motivo, que puede ser un glissando en el contrabajo o 4 notas ascendentes, aparece en el registro del violín reiteradamente, más integrado en la trama contrapuntística que funcionando como un upbeat. Incorpora sectores de valses de diferentes caracteres para contrastar con las secciones principales. En el tema Nuevo Tango hay un largo sector de vals dividido en 3 partes de distinto carácter, romántico, ominoso y lírico. Otro vals aparece en Operación Tango, lírico y formando una breve sección. Son pasajes oscuros, reducidos, en los que anida una comunicación nula. En ellos no piensa que tiene que lograr un impacto para, digamos, una escena de un film de Pino Solanas. En esas imperfecciones es tal vez más humano que en el lirismo de Oblivio. Muchas de estas piezas tienen estructuras vacilantes, como que se construyen en proceso. Por ejemplo, en Milonga is Coming aparecen unos falsos puentes que se agregan a la andamiaje estructural. Son sectores de transición con armonía estática, pero no conducen a algo nuevo, sino que de ellos emerge lo mismo que estaba ocurriendo antes.
un solo de violín, vibráfono o bandoneón, eventualmente tomando algún material temático mínimo de ese puente. Como se extienden, no cumplen una función transicional, esos puentes devienen secciones. También en Operación Tango, el devenir de la música lleva a un sector de juxtaposiciones justificadas, bastante caóticas, que parece que son tragadas por un agujero negro cuando caen todas las voces en un la con Calderón. Tal vez pensó en llegar a ese agujero negro y construyó el caos previo, o embarcado en ese caos y teniendo que salir de él, solo atinó a encañonarlo, entubar ese torrente en el lago. Por último, sorprende encontrar que en el estilo tardío las contracciones rítmicas del nuevo tango de las que hablamos al comienzo son muy esporádicas, cuando antes eran su firma. La garantía de que sus composiciones eran brillantes e incisivas. Ese motivo del que surgió su estilo melódico termina siendo usado como un mero gesto suspensivo, como en Laura String. El círculo que comencé con Piazzolla, quiero cerrarlo con él, por considerarlo algo así como un eje del tango, que impulsa a analizar sus fuentes y sus odios y a estudiar en su música lo que quiso decir y lo que no dijo, pero que vale la pena buscar. Una suerte de Aleph donde podemos indagar los aspectos más insospechados y más fascinantes del tango. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, y confirmo para mí por lo menos tu reticencia inicial cuando te propuse de participar como uno de los conferencistas en el Congreso, y creo que solo alguien como vos podías haber hecho un despliegue de virtuosismo, de conocimiento del tango, que me parece que fue esta presentación, donde nos abrumaste, vamos a decirlo. Yo me sentí así un tanto abrumado por la cantidad de información, de datos y de posibilidades de estudio del tango, más allá de una cuestión histórica por los periodos. Ahora, mientras te escuchaba, ¿no? Y yo veía, veía una narrativa así, por supuesto, armada y reformada. ¿Cómo me gustaría saber algunos de los detonantes que te llevaron a encontrar algunos de los temas que vos planteaste? Si es posible. Es un proceso muy largo de pensar. Desde 1987 empezamos a trabajar en el instituto con el análisis de la Guardia Nueva para hacer el volumen 2 de la antología. Me dirigía Irma Ruiz y trabajábamos con Ricardo Sartoni y con Pablo Coa, y los tres éramos tangueros, pero medio de una manera bastante superficial. Y entonces empezamos esos 2 años de trabajo que tuvimos fueron muy interesantes para los tres, porque trabajábamos con coleccionistas que nos dieron una visión EMIC del tango, pero al mismo tiempo teníamos esa problemática, por ejemplo, yo quise escuchar primero lo que era anterior a 1920 para trabajar sobre lo posterior a 1920. Y cuando escuché todo ese paquete de 400 grabaciones que eran todas iguales, era muy, muy complejo. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar, a trabajar,
Yo desde entonces me he dedicado a escuchar todo y lo que encuentro es que si vos te podés escuchar las grabaciones, a ver las partituras y a pensar de cualquier parte del tango sacás alguna conclusión interesante. Lo que debe pasar con cualquier género, cuando uno se interioriza, empieza a ver cosas que al principio uno mismo no veía, y cosas que después tienen que explicar porque la gente por ahí está ve. Sobre todo con un género que tiene... ¿Lo apagué? Sí. Con un género que tiene tantas vidas, ¿no? Porque hay muchas variantes estilísticas. Y bueno, no sé, de los casos puntuales que dije, ¿de dónde los saqué? Por ejemplo, en la pandemia estaba tratando de discernir, se dice que los solos de bandoneón de Astor, de Tristeza de un AA, él homenajea a todos los bandoneonistas, ¿no? Con diferentes estilos en diferentes partes de su solo. Yo no reconocía a quienes estaban homenajeando. Pregunté a varias personas y me dijeron, mirá, está tocando como Mafia, como Lawrence. Yo no me daba cuenta. Entonces dije, bueno, me voy a poner a investigar los estilos de Mafia y Lawrence. Entonces me senté y escuché las 200 grabaciones del sexteto de De Caro. Y empecé ahí más o menos, porque imagínate, grabaciones del 24 al 29, con un sonido bastante precario. Y eso se sumó que también en la pandemia estaba tratando de investigar algo sobre un solo de Pedro Mafia en un tango medio raro, Estuviste bien Pirulo, que después saqué un artículo. Bueno, entre una cosa y otra, terminé de entender cómo tocaba Mafia escuchando todas las grabaciones de Mafia de su sexteto. Y de ahí, escuchando las grabaciones de Mafia, encontré, por ejemplo, esa variación de bandoneón, que inicialmente yo no le daba importancia, pero después leyendo ese reportaje que encontré, me di cuenta que posiblemente era la primera vez que había una variación. Lo chequeé con todas las grabaciones que tenía disponibles y no encontré otras para atrás, o sea que encontré esa selección. Perfecto, bueno. Y mientras piensan alguna pregunta o quieran hacer algún comentario, no sé si la empresa esta Plenitud está haciendo, porque estaba pensando, tal vez para ampliar la cuestión genérica, hacer viajes de tango en grandes capitales Ahí te dice, you can travel to Buenos Aires with a new you. Un New You, exacto. Para New York, no sé. Gracias. Diego. Bueno, Omar, felicitaciones. Lo que sé tango, pero lo aprendí vos, así que me gustaría si podía pensar un poco en este tema de artistas, nosotros de identidad tanguística, me gustó, trato de entenderlo, qué parámetros sería como se exacerban algunos formatos que vos considerás que identitarios del tango, eso daría, porque es como una magnitud, digamos, ¿no? Es una magnitud. Mirá, depende con qué música estés trabajando, pero de repente yo por eso elegí Isla de Capri, que en realidad es una composición de un compositor europeo que originalmente creo que es un foxtrot y lo toma Fresedo con ritmo de tango. Y ahí, viste, se nota enseguida cuando la melodía no está armada con los parámetros que definen Irma Ruiz y Néstor Señal. Hay algo donde te empieza a sonar, viste, que la estructura tiene que surgir a partir del motivo, después te das cuenta que la melodía es un poco rara para que sea un tango. Pero bueno... ¿Hay alguna baja que sea? ¿Cómo? ¿Había alguna baja que sea para el nicho? Baja, esa es baja. En un tipo que es contratanguero que es Fresedo. Pero por ahí eso lo estaba buscando, porque era un momento en que él estaba tratando de internacionalizar el tango en un momento que competía mucho con la música que venía de afuera. Y eso pasa con él y pasa con De Caro también y con Canaro también. No lo tengo parametrizado como vos todavía,
Pero, digamos, si tomas música europea, enseguida te vas a dar cuenta del tipo de ritmo, del tipo de marcación, que es muy cuadrada, muy poco fluida, que el fraseo enseguida te das cuenta, viste, que no. Me acuerdo que una vez compré un long play que decía Cuarteto de Tango Antiguo y imaginaba que eran argentinos. Y yo lo estuve escuchando y sentía algo raro, ¿viste? Estaba perfecto, tocaban bien, cuarteto tipo Guarda de Abejas. Entonces me pongo a leer la letra chica de la tapa, era en japonés. En un momento determinado, en ese sentido. Y después, no sé, charlando con un colega me dijo, sería bueno que pusieras un ejemplo de una cancionista cuya intensidad tanguística es mayor que la de una orquesta. Bueno, qué sé yo, no sé, porque de repente Nelly Omar con un conjunto de guitarras es una maravilla y le pones al lado una orquesta más o menos y obviamente es más intensa ella que... Son muchos los parámetros que juegan. Bien, Laura y después. Sí, bueno, gracias primero, maestro. Gracias. Tanta apertura, tanta amplitud y lo que abre la figura de actor, o lo que yo interpreté de este concepto de un ser centrípeto que toma del pasado, deja abierto el futuro y pienso que tiene que ver probablemente con el momento en que vive, el momento en las orquestas que pudo tocar, su paso por Troilo, su orquesta típica, toda su experimentación posterior con tantos grupos diversos. Y me vino la figura de Maderna, que una muerte temprana cuarta quizás una figura que podría haber sido también otra vertiente hacia un tango nuevo, o estoy delirando. Bueno, en realidad Piazzolla, yo dije que Piazzolla consideraba que él y Sacán eran los que estaban innovando en la década del 50. Lo hice para abreviar y no meter otro tema más, pero en realidad la cita completa es que Piazzolla dice que en ese momento, en los 50, solo estaban innovando, no a finales de los 40. Salgan, Maderna y él. O sea, Maderna era muy moderno también, pero bueno, una carrera muy corta, solo alcanzó a hacer 40 grabaciones y su orquesta era muy buena y él hacía los arreglos, estaba en una búsqueda y calculo que sí, seguramente hubiera llegado a ser un aporte importante para el tango posterior, ¿no? Gabriel. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Gracias. Has abierto también todo un panorama. Yo quería hacerte un comentario, consulta, un poco de ambas, respecto a este disco de Piazzolla en particular. Yo lo escuché por primera vez en el 84, en la época que se alquilaban 2 CDs. No, en realidad me lo grabó en un cassette un amigo que tenía un productor de CD. Obviamente cuando lo empecé a escuchar no sabía dónde estaba parado, que es toda la referencia quizás anterior. Tiempo después leí un reportaje de Horacio Malvicino, porque este disco Piazzolla lo escribe en 2 meses, según tengo entendido. Después que se confirma que van a sacar con marihuana. Horacio Malvicino decía que en los ensayos en Buenos Aires, los primeros ensayos, tocaban las partituras y no sabía qué es lo que estaba tocando. Tenían la predicción de que estaban algo absolutamente nuevo y desconocido, que sonaba maravillosamente bien, pero no sabía lo que estaba tocando. Entonces de ahí viene un poco, primero la reflexión, ¿quién en el 84 grababa un CD? Siendo que el CD salió prácticamente 2 o 3 años antes, o sea, no eran muchos los artistas que en ese momento grababan en compactis. Lo cual lo hace absolutamente hasta vanguardista en ese sentido. Y entonces la consulta es, que deben haber entendido que vos veías este disco como una obra del último periodo y como un fin. Ahora al mismo tiempo, ahí se me planteó la duda, lo llama de New Tango. Entonces que es el fin de él, lo ve como fin, pero es una puerta abierta a otro tango, o que lo hace de manera más irónica, lo cual no sería nada raro. No, yo leí varias veces que él tenía las piezas compuestas y después les iba poniendo nombre. Por ejemplo, Milonga is Coming de ese disco estaba no sé con quién y tenía un amigo que le decía Milonga porque le gustaba mucho bailar. Entonces le dice a otro, Milonga is Coming. Y dice, mira que no.
Sí, bueno, es un disco muy interesante por lo novedoso, lo complejo, que en la superficie por ahí uno no se da cuenta, porque está escuchando lo que hace Barton, está viendo qué le dio Astor para hacer. En el disco hay, por ejemplo, está Little Italy, que es muy raro escuchar un rondó con ese estribillo tan alejado del tango, ¿no es cierto? Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más de Mauricio y vamos a... ¿Qué termina de entender lo que estoy explicando como edad de la pregunta que es si has considerado, sobre todo porque el comentario incorporar también un estudio educativo, porque en conversaciones, por ejemplo, con Antonio me ha hablado muchas veces de cómo tocaba el sol a la reunión y cómo llegaba a las posibilidades de ¿En función de qué? de cómo tocaban Bandoneón y Piazzolla. O sea, incorporar en dos excelentes trabajos que están desarrollando, incorporar también la evolución de la interpretación del instrumento para considerar esos resultados sonoros, porque muchas veces no están en las partituras de la grabación. No, sí, yo no. Mi intención fue mencionar así, como pasar la cuestión informática, porque es fundamental. Piazzolla era muy bandoneonista técnicamente, pero además él en algún momento, con Tristezas del AA, con el Noneto en 1972 creo que es, él es la primera vez que hace un tema largo donde él es prácticamente solista absoluto y el Noneto lo acompaña. Él siempre fue un tipo equilibrado, trató su quinteto como un conjunto de cámara y tenía su parte y hacía los arreglos y le daba una parte a cada uno, trabajó siempre con solista. Esa es la primera vez que lo hace, eso como una especie de homenaje al bandoneón, pero después lo aprovechó eso. Cuando va a Italia y no tiene sus músicos y él tiene que sostener el taquín de esas grabaciones, él toca de punta a punta. En todos los temas incluso hace verdad, 2, 3, 4 bandoneones. Hay uno de los temas en ese disco Libertango que es Tristango, donde hay unas partes hay unos solos de bandoneón, donde empezás a escuchar los yeites que tenían los bandoneonistas no sé, por ejemplo, Bafa con la orquesta de Federico, con la orquesta de Sargán, algunos tipos de apoyo para arrancar, ¿viste? ¿No? Hay un montón de firuletes que Astor hacía que le venían de la tradición. Creo que no mencioné, pero bueno, es muy importante cuando uno puede hacer etnografía, ¿no? De algunas entrevistas yo tuve una información riquísima, por ejemplo, una entrevista que hice a Jorge Argentino Fernández, que tocó en el Instituto de Bardaro. Me contó que él estaba un día viendo en la consola cómo grababa Piazzolla, y cuando Piazzolla lo reconoció le dijo: ¿qué haces, Jorgito? Y tocó inmediatamente de bandoneón un recurso, un yeite que hacía este bandoneonista para saludarlo. O sea que así de memoria, pum, a los dedos y sacó el saludo. Y eso me dio la pauta de que Piazzolla conocía todos los estilos, no solo los del 40 con los que convivió, y después él le hacía arreglos a cada orquesta con con el estilo de cada una, sino que además él había escuchado y absorbido todo lo que los músicos viejos con los que él tocaba en los 40 habían vivido en los 20 y en los 30. Por eso te digo que todo lo de atrás es como que él lo conocía todo y está presente en su música, y él después los proyectos del futuro, ¿no? ¿Y me vas a decir algo más? Básicamente esta idea de que Antonio comentaba que mucho del rap político de este último periodo tardío de Piazzolla estaban relacionados con su condición física. No sé si vos habías indagado. Qué malo que marcó. Pero
No, mira, él tuvo un problema en la mano, se lastimó cuando grabó Camorra, y grabó, no sé si ya estaba lastimado cuando grabó con Parton, pero con Camorra ya estaba lastimado. No tenía, no quedó como decir, es un... ojalá los bandoneonistas actuales pudieran tocar a la altura del Astor S, con un poquito de disminución en los dedos por algún accidente o por la edad. Pero Astor mantuvo la intensidad, ¿viste? Mantuvo la digitación. Lo que pasa es que a él mucho no le interesaba la pureza. ¿Entendés? A él le gustaba tocar, él decía que tenía que haber nube. Y hay una famosa anécdota que cuando estaba tocando con los arreglos del Octeto de Buenos Aires, que eran muy difíciles, estaba tocando, eran dos bandoneones, el segundo era Federico, y Federico contaba que una vez estaban pasando una parte muy difícil antes de ir a tocar, antes de empezar a tocar en la radio, y no le salía. Y Astor le dice, mira, vos agachar la cabeza y tocar fuerte, que se oiga la cara chica, si metés la pata, que se entere todo el mundo. Pero no toques para adentro porque no, el tango se toca fuerte y para afuera. Y bueno, él siempre toca así, no le interesa. Vos escuchás notas falsas en las grabaciones de Piazzolla del estudio inclusive, no le interesaba mucho. Hay pocas, ¿no? Pero y no me gusta